José xa o dixo presente, pero nós temos que seguir falando, temos que seguir intentando mellorar o tema de seguridade, e creo que o esforzo da escudería todos estes anos, e este ano sigue sendo, é o tema da seguridade. Ustedes, todos os experienciadores que organizaron a prueba con un rally, unha carretera, un dos circuitos, pois hasta hora e media antes están abertos ao tráfico en xeral, pois lógicamente requiere un especial control no tema de seguridade. E aí seguiremos traballando para que sigamos destacar por ese capítulo. Destacar por ese capítulo é que o rally ao final foi un rally con éxito, que ao final se entregan os premios e a xente está contenta e que non houve ningún accidente. Eso será o que buscamos. E este ano, como desde a escudería Ferrol sempre temos e queremos traballar para que haya innovación e que os espectadores estén máis informados e sepan onde se deben colocar e cando se poden mover ou se poden mover dentro do crédito. Temos unha nova aplicación que temos aquí o calquera donde anuncia como facela, como baixala, que aí se recibirán mensaxes a seguridade nos rallies, como calquera actividade deportiva, pero especialmente nos rallies porque sabemos que os coches veñen a moita velocidade e os coches, o piloto mío quere parado, pero por as circunstancias non pode parar, e todo o público ten que estar situado nos sitios seguros. Despois este ano tamén vamos seguir ampliando o manual de aficionado, que saldrá na revista do rally. Sacaremos tamén os postes para que os chavales poidan pintar ou se poidan xogar e facer un xogo da oca, pero co Suzuki Swing. Creo que é importante para que se educamos desde a xente xorda dos nenos a través dos colexios e a través dos parques de traballo para estarnos. También a la Diputación, a la Xunta y a los sponsors, que también son muy importantes. Bueno, les voy a nombrar los que están aquí presentes porque la verdad es que también se le puede ver a Gadis, a Suzuki y Rallycar. Tengo que decir que aparte de la aportación económica, trabaja muchísimo y seguro que llego tarde porque alguna cosa estuve haciendo para el rally. Y bueno, luego quiero felicitar a la escudería Ferrol. El trabajo que está realizando la escudería Ferrol, el esfuerzo que hace toda esta gente, porque no solamente es el esfuerzo físico de todas las personas que trabajan para que se pueda realizar el Ferrol, sino que a todos los que están aquí estoy seguro que les cuesta dinero de su bolsillo. Entonces yo creo que es muy a tener en cuenta el trabajo de estas personas que necesitan muchísimo apoyo, que lo están haciendo muy bien, que tienen una inscripción muy importante, porque hay que tener en cuenta que tenemos 67 inscritos, cosa que no, en todos los rallies del Campeonato de España tienen menos. En volumen general posiblemente tengan más porque en otras comunidades pues hacen el rally autonómico también. Aquí no es el caso. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que el rally va a estar muy bien, están todos los pilotos importantes, todos los del campeonato, va a ser un rally muy atractivo y bueno, animarles a que sigan trabajando, a que lo sigan haciendo como lo están haciendo, de que está entre los mejores del Campeonato de España y que a ver si podemos llegar a la 50, estamos en la 47, yo miro al alcalde porque esto depende mucho de nuestra aportación. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, esperar que todo salga bien. Mucha suerte para el rally. Muchísimas gracias.